Aló, ¿me escuchan? Por favor, confirman. Sí, Sí, perfectamente, te escuchamos y listo, muchas ingeniero. gracias. Bueno, entonces les estaba comentando que vamos a ver el día de hoy lo que en el módulo de costos o inventarios tenemos relacionados con los conceptos de cierre de mes y cómo hacemos la transferencia pues de estos saldos y del comprobante contable, en este caso al módulo de contabilidad relacionado con la parte de costos. ¿Sí? En este momento voy a compartirles a ustedes la pantalla para mirar cuál va a ser el temario que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces me confirman también si ya ven la pantalla, por favor. Sí, ingeniero, se ve la pantalla. De acuerdo, entonces para el temario del día de hoy vamos a encontrar entonces el concepto de cierre de costos y qué implicaciones vamos a verificar el día de hoy. Entonces, como conceptos, es una explicación muy general del proceso, cómo se hace este proceso pues, en Factory, cuando nuestros clientes tienen los ciclos de inventarios y costos. ¿Cuánto vas a recaudar esta semana? La verificación de saldos también con el cuadro de inventario, cambios de tarifas que están asociadas a la mano de obra y carga fabril, temas de reproceso, alguna generación de informes que ya veremos también en el ejercicio. Vamos a verificar también cómo está la generación pues, del comprobante contable, el cierre de mes y el paso de saldos al mes presente. ¿Sí? Algunos conceptos a tener en cuenta prácticamente en el proceso de aclaración de dudas también que se puedan presentar en el ciclo. Entonces les comentaba, en la descripción del proceso, esto pues va a definir en el ejercicio prácticamente el poder administrar o poder distribuir la mano de obra y la carga fabril para aquellas empresas que son manufactureras. Y dentro de este ciclo de empresas manufactureras vamos a encontrar dentro del manejo del sistema, ustedes de pronto no todos lo conocen, pero para quienes lo conocen, tenemos una alternativa de un segundo módulo de inventarios que se llama módulo de reproceso de inventarios. ¿Sí? Esto es lo que también comúnmente llamamos INV1 para algunas compañías que también pues, lo conocen bajo esta misma opción. ¿Qué significa esto? Que dentro del módulo de inventarios tenemos en paralelo, vamos a tener alternativa de tener dos sistemas de información al tiempo abiertos, pero que vale la pena aclarar. Este módulo de reproceso que corresponde a inventarios y costos es un módulo que solamente se utiliza para la asignación de costos de mano de obra, carga fabril y hacer la distribución de ellos. ¿Por qué razón digamos que existen? Porque dentro de los procesos de cierre de fin de mes, ustedes como clientes, como usuarios del sistema, saben que el día 30 o 31 del mes uno debe hacer los cierres de los diferentes módulos. Entonces vamos a tener presente el cierre del módulo de inventarios, el módulo de contabilidad, de nómina, de facturación, de activos, cada uno, de compras. Entonces cada uno de estos módulos al atender ese cierre, pues en el caso del módulo de inventarios, que es el proceso pues, que nos afecta el día de hoy, va a tener esa condición de tener y poder generar dentro de las compañías el no parar las compañías, porque esa es una de las condiciones que de pronto permite que se pueda generar un proceso de retraso en las compañías, porque por aquellas compañías que no trabajan bajo este modelo del módulo de mes anterior o mes de reproceso, ¿qué sucede? No pueden cerrar, sino que trabajarán en su mes presente, que es este módulo de inventarios y costos, que aquí no tiene ya el título de reproceso, sino que tendrán ese módulo abierto hasta cuándo? Hasta que el área contable nos defina cuál va a ser la tarifa de la mano de obra y la tarifa de la carga fabril para el mes que estamos cerrando. Entonces, esto nos puede conllevar a que podamos tener cerrados esos periodos hasta 2 o 3 o 4 días después de. Eso implicaría que todos los procesos comerciales, eso implicaría que también todos los procesos productivos no los puedo empezar a generar dentro del sistema porque no he podido atender ese cierre. Entonces, para ello pues minimizamos, digamos que esa carga, sobre todo pues, para las compañías, el poder tener este módulo que se llama módulo de reproceso de inventarios,
¿Qué hacemos? Normalmente, ustedes saben que dentro del manejo, dentro del ciclo, se debe hacer una copia de seguridad. Esa copia de seguridad que se debe hacer antes del cierre, vale la pena aclarar, siempre las copias de seguridad de los módulos, independiente del que estén trabajando, siempre se deben hacer antes de hacer cierres. ¿Sí? Si las copias de seguridad las llegan a hacer después de hacer los cierres, pues no nos van a servir de mucho, dado el caso que tuviéramos que restaurar esa información. Entonces, teniendo presente esa estructura de tener la copia de seguridad del módulo de inventarios, vamos a restaurar esa copia en nuestro módulo de reproceso y lo hacen de la misma manera como se hace un proceso acá. En el menú de sistema, en el proceso de restauración copias de respaldo, y aquí traeríamos la copia que está asociada al mes de cierre. Entonces aquí subimos esta información, ¿para qué? Para ya tener entonces aquí el mes que tendríamos anteriormente, entre comillas sería nuestro mes anterior. ¿Qué pasó posteriormente a la restauración de la copia de seguridad? Tendríamos que validar. Entonces, en primera instancia, después de que yo restauré una copia del módulo del mes anterior, o módulo de reproceso, yo generaría en la opción de consultas, generaría el cuadro de inventario. ¿Sí? ¿Por qué genero el cuadro de inventario? Pues para constatar, tengo abierto alguno, y constatar de que en el sistema vamos a tener la información correctamente asociada al módulo. Entonces aquí vamos a tener esa información y que el cuadre coincida con el documento que yo generé en el precierre del mes. ¿Sí? Entonces este cuadro de inventarios es supremamente pues, clave porque me va a definir si los datos que estoy montando corresponden a la información que yo ejecuté en ese precierre. Entonces vamos a encontrar aquí pues absolutamente la misma información que teníamos en el precierre y debemos pues en la primera instancia validar esa información. Es lo primero que vamos a constatar. ¿Para qué? Para tener claridad que sí era la copia de seguridad que estaba definida como precierre del mes. Ya cuando sabemos identificamos que esa es la copia de seguridad y que el cuadro de inventario pues, es el coherente, es el que nos coincide, entonces ya, ¿qué procedemos a hacer? Como les digo, es un módulo que les va a permitir a los usuarios hacer procesos de la distribución de la mano de obra y de la carga fabril. Para ello, ustedes saben, o quienes no lo saben, en la opción de tablas, centros de costos, hay una opción que el usuario se llama centros de costos y aquí ya les va a definir cuánto, aquí aparecerán los centros de costos productivos a los cuales ustedes tienen ese proceso para hacer la dispersación, o bueno, la dispersión de los costos que correspondan para el periodo. ¿Sí? Entonces aquí van a encontrar ustedes que en el caso existirán pues cada centro de costo con su tarifa de mano de obra, con su tarifa de carga fabril. Cada uno de ellos hay un botón masivo, si dado el caso yo quisiera pues identificar cuál va a ser el valor de la mano de obra, entonces aquí tendríamos, recordemos que aquí estaríamos trabajando casi siempre y en los procesos en Factor estamos trabajando con la tarifa de mano de obra y carga fabril del mes inmediatamente anterior. Por eso, aquí en este módulo iríamos a hacer esta asignación de tarifas de cambios masivos de carga fabril para poder administrar esta información. ¿Cómo podemos o cómo sabemos identificar, por ejemplo, estos valores, de dónde los podemos tomar, de dónde nacen? Aquí pues requerimos básicamente pues, de nuestras áreas contables y en las áreas contables vamos a generar, normalmente pues vienen asociados al periodo, los conceptos que vienen de la cuenta 72 y los saldos de la cuenta 73 para hacer la distribución pues, de la carga fabril y de ellos. Entonces aquí tendríamos cuánto sería el saldo de mi mano de obra y los saldos de la carga fabril y poder generar. Entonces aquí vamos a descargar este archivo a un Excel y le vamos a decir saldo 72 para que pase poderlo trabajar. Entonces, esta información que nos va a generar acá el sistema, entonces es el punto de partida normalmente
Y dentro del proceso, dentro del manejo, pues vamos a ir a nuestro módulo de inventarios. Y en el módulo de inventarios, normalmente se genera en el informe de costos. Entonces, hay dos condiciones para poder determinar las horas en relación a la producción. Una es que yo pueda generar en el informe de costos las horas que fueron reportadas. Aquí le asignamos que son todas las horas del periodo. Le decimos que me la entregue de forma resumida para el periodo y le decimos, por ejemplo, acá, ordenado por centro. Entonces, aquí, ¿qué información nos va a dar el sistema? Nos va a decir, bueno, ¿cuánto fue el total de las horas para la compañía? Entonces, tomamos este dato que es el total de horas y ese total de datos pues lo llevamos por aquí al pie de nuestro cuadrito de Excel para registrar cuánto fue el total de las horas que fueron repartidas en la compañía. Entonces, una condición puede ser esta, que nos defina mediante este reporte el concepto de las horas. Pero para aquellas también compañías que utilizan, que no utilizan, bueno, que sí que utilizan su producción mediante el procesar. Entonces, por procesar producción, recuerden que ya se generaría el movimiento por tipo, un reporte de movimiento por tipo, para poder identificar si es el caso, por ejemplo, normalmente con el tipo de movimiento 35, que es como la entrada a producto terminado, o de acuerdo al tipo de movimiento que ustedes tengan establecido, allí también nos irían a aparecer, hay una columna que nos definiría las horas, cuando aquí en este campo que dice en la columna, en este reporte, nos define horas, si se hacen los procesos bajo procesar producción. Si no hago bajo procesar producción, pues este concepto de horas estará así como nos aparece en este ejemplo, nos aparece en valor 0, así que no se estaría teniendo presente. O si se utiliza un concepto diferente, pues se asociaría ese dato. ¿Para qué? Para extraer también de allí el total de las horas que están previstas también bajo esos procesar de producción y sumarlo para poder tener estimado el total de los tiempos para hacer la distribución de la mano de obra y de la carga fabril. Entonces ya al descargar esa información junto con esta, entonces ya lo que, digamos que una forma muy fácil es básicamente, digamos, es hacer un promedio y en donde yo puedo decir, bueno, tomo este dato y le defino sobre este y me va a decir el sistema cuánto corresponde la mano de obra y cuánto me puede corresponder de la cuenta sobre el total de horas que están asociadas para el periodo. Entonces, esto nos está indicando cuánto sería el valor de la carga fabril y el valor de la mano de obra. Y esta información es la que normalmente aquí en el módulo de inventarios vamos a asociar en nuestro reporte acá en tablas centros de costos, como les indicaba, y poder determinar cuál va a ser ese costo para cambiar la tarifa. ¿Sí? Entonces aquí ya el usuario básicamente se encarga de digitar esos costos, lo pueden hacer de forma muy coherente, digamos, en cuanto al total incluido con centavos, para poder llegar a un valor estimado mucho más cercano y el valor de la tarifa de la carga fabril que tendríamos en aquí me permite el sistema tener hasta 4 aproximaciones en centavos y decimales y poder hacer la conversión. Entonces ya tendríamos acá, si le digo nuevamente el botón de masivo, ya tendría mi comprobante, ¿sí? Entonces aquí tenemos el primer paso que ya es el cambio de estas tarifas, que nos restaría a partir de aquí volver a hacer lo que llamamos el reproceso de mes. Entonces en la opción de sistema le decimos reprocesar mes y aceptar. ¿Para qué? Para que el sistema nos tome nuevamente desde la primera orden de producción hasta la orden de producción del mes y nos calcule la mano de obra y la carga fabril que estuvieron asociadas. ¿Sí? Están asociadas ¿a dónde? Están asociadas a los procesos en los cuales fueron administrados tiempos cargados también en ese manejo, en ese ciclo. Entonces,
Esta es una información que ya teniéndola hasta acá, pues ya nos va a permitir a nosotros empezar a generar nuevamente un cuadro de inventario, porque ya el cuadro de inventario pues ha cambiado, ya mis datos para el periodo pues cambiarán en relación, por ejemplo, a lo que corresponde como entradas de producción, corresponderá también al costo de ventas en un momento dado, también estará asociado a lo que llamamos como el costo de la mano de obra, el costo de la carga fabril, que está especificado para el ejercicio. Y con esta información, entonces, poder generar ya unos reportes como cuáles. Entonces ya empezamos a hacer aquí un ciclo de, según basados, el cuadro de inventario. Entonces el cuadro de inventario nos está arrojando a nosotros unos informes acá que nos indican. Bueno, nosotros tenemos aquí un inventario final de 545 millones de pesos. Esos 545 millones de inventario final, ¿a qué corresponden? Pues yo debo también guardar como parte de mis reportes, por ejemplo, el reporte de existencias. Entonces yo puedo generar acá mi reporte de existencias, el consolidado, que es el general, en donde pues puedo tener en una columna definido el tipo de producto, ¿sí? O lo puedo descargar también por tipos de producto. ¿Para qué? Para poder definir también aquellas cuentas, aquellas compañías que manejan cuentas aparte, como por ejemplo la 140501 para materia prima, una 140502 para de materia prima, pero con una clasificación adicional. Entonces, para poder generar como ese cruce de información en ese proceso de conciliación, pues vamos a poder medir estos datos o estos reportes. Entonces, estos reportes pues nos va a permitir es poder identificar cuánto tenemos en total del inventario que son parte del cruce de información. Entonces, es uno de ellos, entonces, que nos va a generar estos datos y también, a su vez, generar otros tipos de informes, como por ejemplo, dentro de los procesos de informes de costos, en las órdenes de producción, generar lo que llamamos el balance del mes. En este balance del mes, el sistema nos va a mostrar una información que nos va a dar el ciclo del proceso productivo de la compañía, en donde aparecerán el total de las órdenes, los productos que se fabricaron, cantidad pedida, cantidad entregada, saldos iniciales, costos de materia prima, costos de mano de obra, costos de carga fabril, y así por cada una de las diferentes hojas hasta al finalizar las hojas vamos a encontrar una banda de resumen donde nos va a indicar cuál fue el costo, digamos en este caso, costo inicial de materia prima cuando fue el inicio del mes, el costo inicial de la mano de obra, costo inicial de la carga fabril y eso también cómo está representado al final del periodo. Entonces, cómo está compuesto todo el proceso que quedó en la compañía estaría con el costo final de materia prima, costo final de mano de obra, costo final de carga fabril. Estos datos también son auditables, digamos, para el proceso del comprobante contable. ¿Sí? Entonces, esta información es una de ellas también que se puede generar. También la generación de un reporte pues, de existencias, un reporte de movimientos por tipo también, que pues se sugiere que dentro de ellos se pueda descargar. Aquí pues sencillamente voy a generar pues uno básico para no descargar pues todos los tipos de movimiento, pero sí me va a permitir la generación de la información para tener en el momento dado el detalle a nivel ya transaccional por todos los tipos de movimiento que se han hecho en el ciclo y poder también estimarlo. O sea, cada una de estas condiciones también, el total de este informe que me da acá, por ejemplo, el sistema me está indicando a mí, por ejemplo, por tipos de movimiento 35, que son entradas de producción a producto terminado, me dice que fue un total de 388 millones de pesos. Perdón. Por aquí tendríamos entonces el dato. Entonces, que son 388 millones. Y esos 388 millones también entonces corresponderán dentro de ese cuadro de inventario que estábamos generando y poder cruzar que la información aparece también con, mira, aquí está, movimiento 35, 388 millones.
y que estos 388 millones también van a ser parte pues, del comprobante contable. O sea, eso es parte de la generación de los informes y ya como último reporte tal vez sería como el informe de costos, la generación del comprobante contable. Entonces aquí se generaría el comprobante contable y aquí el sistema, por ejemplo, nos arroja algunas alertas, digamos como unos mensajes. No son errores, son alertas en las cuales le está indicando al usuario de que existen, por ejemplo, parametrización de transacciones o tipos de movimiento que no tienen parametrización contable. ¿Sí? Entonces, eso lo indica el sistema, se los está mostrando al usuario, a la persona, digamos, en un momento dado, quien está generando su proceso de comprobante contable. Entonces, si yo sé que el sistema me está generando una alerta, un aviso de estos, entonces es factible que me falte alguna parametrización por terminar. Entonces, aquí le voy a decir que sí, que me guardo en Excel el archivo y ahorita lo verificamos. Y en el sistema, entonces, continuamos acá con la información y aquí tendríamos nuestro Ingeniero, qué pena interrumpirlos, nos están preguntando que si podría indicar por dónde es la ruta anterior al reporte. la del del balance de producción o el del movimientos por tipo. Repasemos ambos, no hay problema, claro que sí. Entonces, si es el balance que sacamos de producción, lo generamos en la opción de reportes, informes de costos, órdenes de producción, y aquí me voy a este check que dice balance del mes y le digo aceptar. Entonces aquí ya tendremos, como les decía, el informe de todas las órdenes de producción del periodo y a su vez me va a identificar también cuál fue la liquidación del mes presente. Y aquí tendríamos los saldos al final. Como les digo, estos datos al final son los que ahorita vamos a verificar versus el comprobante contable. Este es uno que generamos ahorita, que fue el balance de producción. Vamos a bajar a Excel, solamente la hoja 7, que realmente nos interesa es el dato. Y esta información y el otro reporte que generamos ahorita también fue el reporte de movimientos por tipo. Entonces, en la opción de reportes, movimientos por tipo, normalmente uno filtra y lo deja en blanco para generar todos los tipos de movimiento del periodo, pero pues aquí para hacerlo un poco más amable, más rápido para el proceso, para el ejercicio, sencillamente voy a filtrar algún tipo de movimiento. Voy a filtrar incluso otro tipo de movimiento diferente. El 30 normalmente son salidas a planta de producción. Por aquí tenemos el archivito el archivo de Excel con el balance. Y aquí tendríamos, por ejemplo, el total de salidas a producción. Son 19 páginas en este caso. Y el total de las salidas que le correspondieron, que fueron 242 millones, como les digo, que es parte del cuadro de inventario. Entonces, esos son los dos reportes. Y el siguiente reporte que estábamos mirando como último acá en el proceso es en la parte de reportes e informes de costos. Comprobante contable, reprocesamos la información, le decimos que sí al sistema y hablábamos del archivo que es factible que nos está generando un aviso indicándonos que falta por parametrizar algún tipo de movimiento. Y aquí tendríamos entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? La parametrización que nosotros o que ustedes como compañía, como usuarios, junto con el área contable, definieron o han definido para poder determinar el comprobante de costos. Entonces aquí tendremos, por ejemplo, mire, 30, que es salida de materiales a producción, que ahorita nos había dado el total de 242. Entonces, bueno, ¿cuál es el componente? ¿Qué cuentas se están moviendo? Si un débito a la 71, contra la 1405, contra la 1410, contra la 1430.
que son salidas de producción, las entradas, por ejemplo, de producción, que son el 35. Entonces, los componentes que hacen parte del costo de su componente de la parte de la mano de obra, de la carga fabril, de producto en proceso, y al final pues cuánto está ingresando a mi 1435 como tal también. Otros tipos de movimientos, salidas, dependiendo pues ya el movimiento de cada una de las compañías. Esta parametrización pues debe cruzarse con el informe que les indicaba, que es el cuadro de inventarios. Absolutamente toda la información, tanto los ajustes de inventario también que se hayan dado en el ciclo, en el proceso, entradas por ejemplo por devolución de producción y por ejemplo, ya como última parte del comprobante de costos, el cierre forzado. Digamos, en este caso hay un cierre forzado porque dentro del cuadre el sistema nos arroja una diferencia de cierre de órdenes. Entonces también poder llevar ese dato dentro del comprobante. Y al final el cierre de costos, que son los 90 millones que les comentaba, los 90 millones, cómo quedan distribuidos y qué componente pues, de las 72, de las 73 y las 71 versus la cuenta 1410 se va para el comprobante, para el área de contabilidad. Esta es como dicen, la parte de la generación de este informe del comprobante, y ya el usuario, por la opción de enviar y recibir información, asignaría un nombre acá. Debe tener presente aquí la fecha. Y acá este checklist con una X para indicar que se envía a contabilidad y la fecha en que se está enviando el comprobante. ¿Hasta acá alguna duda e inquietud de lo que llevamos del proceso? Recuerden que pueden, la señora Miriam Correa levantó la mano, si quieren en este momento puede encender su micrófono. Buenos días. Buenos días. Hazme un favor, Héctor. Lo que pasa es que en los últimos 2 meses hemos tenido problema con el comprobante contable. ¿Por qué? Porque cuando yo voy y reviso el cuadro de inventario, está bien, está cuadrado, pero hay valores que no me están ingresando al comprobante contable. Entonces no sabemos de pronto en qué paso se pueda generar esa diferencia. El comprobante contable me sale con unos valores distintos al cuadro de inventario. Ok, le hago una pregunta, porque pues como para tratar de pronto de entender la circunstancia o el motivo. Cuando ustedes generan aquí en la opción del comprobante contable, hay que tener mucho cuidado porque ha pasado, por eso hago la pregunta, es si aquí cuando usted le dicen recontabilizar, le dicen que sí. Porque muchas veces cuando yo le digo que no, él guarda, como él tiene en memoria es el comprobante contable de otro periodo, pues yo estoy generando otra información. Este checkcito ahí que dice recontabilizar es importante, sobre todo si lo estoy haciendo o si lo voy a hacer de periodos anteriores, para que el sistema en un momento dado pueda definir. Porque con ello nos va a recalcular todo lo que estábamos viendo ahorita en el concepto del tipo movimiento 9901 o esto. Sí, ahora si ya hay una circunstancia muy particular, pues me gustaría de pronto con ustedes, si es el caso, agendamos una cita, un espacio y revisamos estos pasos que estamos haciendo el día de hoy de la mano con ustedes, no hay ningún inconveniente, ¿sí? O sea, este checkcito es el que primero pues me va a definir la información de que al generar la estructura para el comprobante contable está completa. Y si yo miro acá, mira que yo voy a pasar este comprobante aquí en este comprobante, aquí lo voy a pasar a Excel. Y si miramos aquí cada uno de los tipos de movimiento que tenemos en el comprobante, deben ser coincidentes con mi cuadro de inventario. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una condición, y es que tendríamos 500, bueno, el saldo del inventario inicial, tenemos unas entradas, por ejemplo, entradas con orden de compra. Esto también aquí se puede presentar una diferencia. ¿Cómo podemos identificar, por ejemplo, estos 198 millones? Entonces,
tipo de movimiento 10, ¿cómo generamos o cómo podemos saber si en contabilidad tenemos también los 198 millones de pesos? Porque en ese caso, en contabilidad, yo debo generar acá en reportes auxiliares movimientos, por ejemplo. Si yo grabo mis causaciones bajo el concepto del C por P, digamos que es como el estándar que trae el sistema, y aquí yo definiría, por ejemplo, por cuenta, aquí filtraríamos también la cuenta 14, si es el caso, y entonces aquí me diría cuánto tengo yo en causaciones registradas para el periodo. Mire que aquí, por ejemplo, mire que este es un claro ejemplo perfecto de los que yo les quiero mostrar. Mire que en el área contable yo tengo registrada compras por 189 millones, pero mi módulo de inventarios dice que tengo entradas por 198 millones de pesos. Entonces, ahí ya no tengo un dato, ahí empiezo a tener diferencias. ¿Qué diferencias se pueden estar presentando? Una, o me hace falta una causación en mi área contable, o me hicieron un ingreso al módulo de inventarios, pero que, voy a decir algo, el producto llegó este mes, pero la factura llegó el mes siguiente. Y eso puede pasar. Pues bueno, podía pasar, lo pasaba casi, se ha cerrado mucho ese ciclo con el tema de la facturación electrónica hoy en día, pero sí se puede llegar a presentar. Entonces yo ya sé que cuando tengo esas diferencias, por ejemplo, entre mis informes contables, por ejemplo, aquí tengo, ya sé que tengo como 9 millones de pesos, ¿en dónde estarán? O posiblemente me hicieron otra entrada, un doble registro en inventarios. Entonces, esto es de la información, como les estoy comentando en el ejercicio, que yo debo empezar a constatar, empezar a cruzar. Cada registro de estos valores debe tener su efecto. En el caso del comprobante contable, que era que bajé por acá Excel. Mira, aquí vamos a aumentar entonces mira que aquí empieza. Tipo de movimiento 2202 contra el tipo de movimiento también. Pero aquí tendremos un 2202, también 6 millones, contra salidas de producción, 242 millones, entonces 242. Aquí debo ir uno a uno, cada uno de los diferentes. Si hay algún tipo de movimiento que me dé diferente, es porque también, una de dos, casi siempre pasa, es porque dentro de la parametrización contable, de pronto adquirí una materia prima nueva o adquirí un grupo de inventario nuevo o estoy haciendo de pronto algún cambio y dentro de ellas me falta es vincular la parametrización contable. Entonces aquí, como les digo, deben estar absolutamente todas las transacciones, una a una, es lo que uno debe, como dicen, cruzar la información. Ese es el correcto proceso, digamos, de poder definir, sí, tengo este 1.843.000, resulta que tengo 614.000 en devolución de producción y por aquí tenemos también, mire, 614.000 también en orden de producción, así que, y aquí les estaba los 220 que tiene el sistema, por acá tenemos esos también, los 220 pesos, mira, costo de órdenes cerradas, también están involucrados dentro del proceso, inventario final de proceso que son 90.380.000, entonces también, miren, y también se van dentro del comprobante contable. Entonces no sé si de pronto haya sucedido algo muy particular en la compañía, en donde pues ya de pronto si usted quiere, como les digo, tomamos sus datos al final de la charla, de la conferencia del día de hoy, y revisamos si quiere puntualmente algo en la empresa. ¿Alguien más creo que había levantado de pronto la mano? ¿O alguien había abierto el micrófono? En el momento no tenemos más preguntas, ingeniero. Si quiere puede continuar. Bueno. Esta información que está así pues asociada al proceso y en el ciclo pues básicamente nos va a permitir entonces, como les decía, generar ese comprobante y subirlo pues a nuestro módulo de contabilidad. Esta información en el módulo de contabilidad, normalmente pues aquí en vez de recibir otros movimientos en el periodo correspondiente, tendríamos nuestro comprobante que estaría asociado acá, por ejemplo, al periodo, aquí la fecha en la que estamos generando el comprobante, el número del cual le vamos a asignar y si la normativa pues aplica
aplica todavía para las dos o excluyendo alguna de las otras. ¿Listo? Aquí vamos a hacer el ciclo y, por ejemplo, aquí me está indicando que falta un tercero. Aquí tendríamos, por ejemplo, un tercero. Entonces aquí vamos a definir dentro del concepto, dentro del comprobante, asignar aquí el tercero de la información, y estaría básicamente por acá. También tenemos otros terceros que pues así no faltan. Recuerden que también en la generación del comprobante me va a permitir el envío, pues si quiere, con el comprobante del NIT de la empresa, si es el caso, o la asociación del tercero. Entonces, esta información es la que normalmente es una invitación pues para aquellas compañías que de pronto hoy en día pues de pronto no lo hacen, digamos, mediante el sistema, y es invitarlos de que decirles, sí, mire, el sistema está en capacidad de poderlo hacer. Ahora, si de pronto hay, como les digo, hay particulares o hay cosas muy especiales que de pronto en la compañía se establezcan o que no se han podido definir, pues también lo pueden ustedes hablar con sus ingenieros, pues líderes de proyecto que tienen ustedes a cargo, para poder llevar esta información pues, al área contable. Aquí el sistema, en la parte de contabilidad también es importante tener presente también lo siguiente, y es que en la información contable, cuando el sistema nos pasa en el comprobante de costos, nos pasa aquí este dato que estaba pasando por acá como el concepto 9901, que es esta parte. Entonces, esta parte, como el sistema nos está definiendo como el cierre para definir las cuentas de la 14 y demás, entonces esa información en contabilidad se debe hacer un documento en el periodo siguiente reversando este mismo ejercicio. O sea que si yo miro aquí, por ejemplo, en mis reportes de auxiliares de movimientos de la 14 o de la 7, o bajo de pronto otro tipo de comprobante de costos para el periodo, por comprobante. Entonces mire que aquí por ejemplo tengo el del mes, el del inicio de mes. Entonces cuando yo paso el comprobante, él me va a hacer la cancelación, pero en el siguiente mes, ya en junio, debo abrir nuevamente e indicarle al sistema de que, mire, devolver la parte que le correspondía a la cuenta 71, la parte que le correspondía a la cuenta 72, la cuenta también lo que le correspondía a la cuenta 73, y poder definir la 1410 nuevamente, ¿sí? 1410 o 141005, como la tengan ustedes como cuenta de control, para poder definir dentro del ejercicio. Todo esto pues va acompañado pues del área contable en sus procesos. Dentro del manejo, dentro del ciclo del ya generado el comprobante y enviado pues al proceso de contabilidad, pues ya va al usuario, solamente resta es la generación, como les decía, de hacer nuevamente una copia de seguridad en un momento dado, poder hacer esa copia de seguridad, poder establecer dentro de las copias ya un nombre claro también para el ejercicio, entonces qué periodo estoy cerrando, ¿cierto? Es una invitación también, porque muchas veces los usuarios este campo del nombre no lo colocan, y de pronto si hay, como digo, si hay que restaurar una copia de seguridad o algo así, pues no van a poder tener esa información asociada allí. Entonces, sería la copia de seguridad, y posteriormente al ejercicio de la copia de seguridad se haría nuevamente ya el cierre en el mes de reproceso. Entonces ya se hace el ciclo del cierre del módulo de reproceso, quiere decir que ahora sí ya culminé todo. Y de que aquí en ningún momento hice entrada ni hice adición de horas, porque pues no es el correcto uso del módulo. Normalmente es para hacer única y exclusivamente la utilización de
capturar la información en el sistema ya de la distribución de la mano de obra de la carga fabril. Y dentro del proceso, entonces ya después de haber cerrado en el módulo de inventarios, entonces aquí en la opción de en el mes presente, debo hacer lo que llamamos el pegue de los saldos de costos del periodo. Entonces, para ello, también lo debe hacer un único usuario. No deben haber usuarios también dentro del proceso cuando hacemos este proceso que se llama reprocesar mes. Cuando le decimos aquí, recibe información del mes anterior, aquí deben estar los demás usuarios fuera del sistema. Es como cuando se va a hacer el cierre de mes. Entonces, todos los usuarios que están afectando el modo de inventarios, como es el caso de facturación, de compras, de producción, deben estar fuera del módulo porque debe atender. ¿Por qué? Porque el sistema va a hacer con esto, traer los saldos de los costos del mes anterior, subirlos, pegarlos al mes presente para seguir operando en el ejercicio. Entonces ahí es donde se utiliza esa función que uno le dice, sí señor, reprocéseme la información trayéndome los saldos del periodo debidamente anterior. ¿Qué claridad hago nuevamente acá? Que el mes de reproceso de inventario o el módulo de inventarios de reproceso debía haber hecho ya el cierre para el ejercicio. Si yo llego de pronto a hacer el pegue de meses sin haber cerrado el otro, voy a generar también conflictos. Entonces, antes de hacer también este paso de reproceso con esa opción de transferencia de saldos del mes anterior, por sugerencia también hagan copia de seguridad antes de pegar saldos. ¿Por qué? Porque si es factible que en el proceso de estar pegando los saldos del inventario, un usuario ingresa accidentalmente a otro módulo y de pronto ¡prum!, sale un error, ¿no? Y no se dañó tanto el pegue de saldo, se dañó todo y ahora ¿qué hacemos? No tenemos copia de seguridad. Entonces siempre también importante antes de pegar saldos una copia de seguridad por respaldo y ahí sí hacemos el proceso de reprocesar mes trayendo la información del mes correspondiente. Y allí también poder definir entonces nuevamente ya el cuadro de inventarios y ese cuadro de inventarios que el sistema entonces nos va a generar aquí. Este dato que dice inventario inicial corresponderá al dato del inventario final del proceso, del cuadro del mes cerrado, y lo mismo correspondería al inventario inicial del proceso, que sería pues lo que quedó también como parte en planta, pues, órdenes de producción abiertas dentro del ciclo, ¿sí? Ahí hace un momento estábamos también mirando dentro de los reportes, por ejemplo, que les permiten a ustedes, en el caso del mes de reproceso o en cualquier periodo, cuando se tienen en el cuadro de inventarios, por ejemplo, cuando tenemos en este cuadro que habíamos visto, bueno, aquí ya lo cerré, vamos a restaurarlo aquí un momento. Entonces esta información, aquí se le da la letra A en el momento en que está restaurando la copia para que el sistema restaure tanto la base de datos como los archivos de memoria y reportes que el sistema hace en su copia de respaldo. Entonces les comentaba que en el módulo en este caso cuando estábamos mirando el cuadro de inventario, que el sistema nos generaba como una diferencia de 200 pesos. 200. Entonces, también cómo podemos, por ejemplo, llegar a buscar ese tipo de diferencias, ¿sí? Cuando tenemos aquí en nuestro cuadro, tengo el otro abierto. Entonces aquí tendríamos cuadro de inventarios. Esta diferencia, por ejemplo, que dice costo de órdenes cerradas. ¿Cómo podemos determinar esa diferencia en proceso o ese costo de órdenes cerradas? Entonces también en la opción de reportes,
informes de costos, en órdenes de producción, le decimos aquí relación de órdenes terminadas del periodo, y acá le decimos, cambiamos esta opción de apertura por cierre. Entonces aquí nos va a generar el informe de las órdenes de producción que se cerraron para el periodo. Ya, bueno, por aquí tengo 200, mira, por acá tengo 220 pesos en una orden de producción. Entonces vamos a verificar cuál fue la orden de producción que se dio. Involucrada en el proceso. Sí, aquí está. Entonces podemos saber que la orden de producción es la 15471. Entonces ya al consultar la orden, muy factiblemente, esa orden pues tuvo alguna incidencia, y es la manera en la cual ustedes pueden hacer como esa trazabilidad en relación a las órdenes de producción y establecer esas diferencias. ¿Por qué se pueden presentar? Porque se sacó de pronto o se hizo una devolución de material a la orden estando cerrada, o porque de pronto se haya hecho también algún cierre forzado a la orden. También se puede hacer los cierres forzados y equivalen a que nos va a generar unas diferencias en proceso. Entonces aquí, volviendo también, entonces teníamos aquí lo que les comentaba. Entonces vamos a retomar a ver que de lo que ya hicimos en el día de hoy, el ejercicio para la verificación de los procesos. Entonces les decía, bueno, para aquellas compañías que no hacen el manejo del módulo de mes de reproceso, pues aplicará que se haga ese proceso de distribución de mano de obra hasta que el área pues de contabilidad lo defina. Pero como les decía, pues eso va a tener sus incidencias en su manejo. Entonces pues indicará que la empresa pues quedará parada. La definición también de la información, la validación también de los montos, la generación de las órdenes, la generación de los informes que estábamos viendo o que hemos visto, por ejemplo, el día de hoy. ¿Sí? Hay otros datos también importantes que me parecen mencionarlos. Por ejemplo, el informe de existencias valorizado versus los saldos contables. ¿Sí? Es clave, es importante conciliar la información. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de conciliar la información? O que, pues, no, pero si yo saco acá mi reporte de existencias, pues, ¿qué pasa con que yo tenga, pues, en mis datos contables, pues, la información, o que esta información me va a llevar a datos contables? Claro, porque, pues, todo lo que hace parte del inventario, todo mi inventario, en este caso que yo tengo 545 millones de pesos, pues, si yo reviso y concilio mi cuenta 14 en un momento dado, yo digo aquí el sistema, señor sistema, déjeme ver un balance de prueba de la cuenta 14, digo aquí a nivel de cuentas detalladas. Entonces, si yo llego a generar una información acá y me dice, mire, es que usted tiene entre su cuenta de la 1405, que son materias primas, su cuenta 1430, que son productos terminados, más una cuenta 14 días que tiene algunos de proceso, pues debo tener un total del inventario que me está coincidiendo, no me coincide. Entonces, no me coincide, ¿por qué? Porque precisamente mire que ya tengo aquí alguna incidencia que hace que mis saldos no traen un dato correcto de cuándo, no sabemos. Pueden ser del periodo, pueden ser de periodos anteriores. Y entonces, de aquí la importancia de esa observación en esta presentación de ese punto que les decía, clave e importante ese proceso de conciliación con los datos de balance. ¿Sí? Ya pues internamente ustedes también definirán aquellas empresas, por ejemplo, que trabajan inventarios de pronto que son en consignación, que no son valorizados, pues ya sabe uno que pues esa parte de ese inventario no hará parte pues de la sumatoria pues de los costos ni del inventario general de la compañía, pero que sí
que sea una observación, digamos, una invitación para que muchas veces el área contable y el área de producción, como dicen, van cada uno por su caminito. Yo aquí llevo mis costos, desde que yo lleve mis costos bien, no pasa nada. Entonces, no, a todos, en este caso, pues digamos que es un tema que afecta pues a todos. Lo mismo, por ejemplo, informes como en un momento dado que yo le puedo decir al sistema acá, yo quiero ver un informe de las órdenes de producción, por ejemplo, orden de producción que en algunos casos hemos evidenciado que el usuario al sacar una relación de órdenes en proceso, por ejemplo, dice, ah, no, sí, es que yo estoy sacando las órdenes, no, es que yo no tengo más periodos abiertos, yo no debo tener sino estas órdenes de producción solamente abiertas desde este periodo, ¿sí? Y yo, si no tengo nada, bueno, no tengo nada. Pero vaya uno a verificar si de pronto tienen órdenes en proceso, en la misma opción de orden de producción, relación de órdenes en proceso, con periodos, aquí lo voy a colocar, déjeme ver, lo voy a colocar una fecha súper atrás. ¿Por qué? Porque quiero de pronto validar cuál es la orden de producción más antigua que yo tengo en el sistema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mire, es que resulta que yo aquí tengo en el caso del reporte de órdenes de producción, dice fecha de inicio. Mire, estas órdenes de producción son de enero. Pero ¿cómo así? Pero es que yo no puedo tener órdenes de producción de enero porque pues mi orden de producción demora 2 o 3 días en planta. Entonces ya sé que tengo una alerta allí. Y eso pues me está afectando también todo el concepto de los costos, toda la afectación de mis cuentas 14 días y hay un proceso de conciliación. Entonces también es una invitación para todos, en el caso, por ejemplo, de la generación, quienes trabajan los órdenes de producción, la generación de los filtros o fechas de rangos, porque allí es donde muchas veces dicen, no, pues yo me llevé sorpresas porque yo no pensé que tenía tantas órdenes de producción abiertas y qué hay que hacer. Muchas veces le dicen, bueno, ¿y qué hacemos, ingeniero, ahí con estas órdenes de producción? No, hay que ser, si ya la compañía sabe que esa orden de producción ya se fabricó, ya se cumplió, ya el producto hasta se facturó y demás, no, pues nada que hacer, habrá que hacer cierre forzado a esas órdenes de producción. Entonces, pues eso que equivale a que estos costos en proceso, en el momento en que yo haga ese cierre, por ejemplo, forzado a la orden de producción, se me verán pues reflejados en el cuadro de inventario y pues normalmente son temas que afectan los costos. Bueno, normalmente cuando se hace afectación de costo de ventas o si se tiene algún tipo de cuenta de la cuenta 6, una afectación que puede estar asociada a ello. Entonces también es como les digo, esto es un proceso de poder definir desde el mismo sistema los diferentes tipos de reportes, informes, la generación de cruce de información entre el área contable, entre los temas de inventarios o entre las áreas de producción, para poder minimizar y poder tener la información pues con la mejor calidad posible pues para ustedes como compañía directamente pues que están vinculados al proceso, ¿sí? Entonces, volviendo aquí a nuestra presentación, entonces tendremos ese concepto y por eso es importante y recalco nuevamente ese proceso de la observación en conciliación de datos, la generación de los comprobantes contables, la generación de las copias de seguridad como les indicaba con un nombre claro. Porque ha pasado también, mi ingeniero o en el área de soporte, cuando estamos prestando el servicio, miren, es que necesito restaurar la copia del mes anterior y hay 3 copias del mismo día, casi a la misma fecha. ¿Cuál de las 3 es? Entonces, pues, y empiezan a recuperar y no empieza a cuadrar los cuadros de inventario. Entonces, poder tener también, recuerden que también dentro del ciclo del proceso de cierre de mes, ¿sí? Ustedes tienen también algo que es las bitácoras de acompañamiento de cierre de mes, ¿sí? Entonces también quienes de pronto no las conocen, esas bitácoras están asociadas, cuando ustedes tienen en sus equipos instalado Factory, ustedes tienen aquí por ejemplo INV y aquí ustedes tienen un signo de interrogación. Este signo de interrogación es el manual de ayuda, es un manual técnico de Factory, en donde pues le va a definir aquí, quienes no lo conocen, aquí le va a definir al usuario, por ejemplo, mire, es que en la opción de tablas, referencias, mire, qué va, qué no va, cómo va haciendo el proceso, qué significa cada uno de los campos, para qué más o menos se utilizaría. Y también dentro de esta opción de anexos, en el manual, por ejemplo, hay una bitácora de cierre. Entonces mire que esta bitácora de cierre pues básicamente la que permite al usuario también, mire,
señor de costos o de inventarios. Ah, usted va a cerrar. ¿Qué mes va a cerrar? ¿Quién está encargado de hacer el proceso? ¿Quién es el responsable? Y tiene una lista de chequeo también con un checklist aquí, un visto bueno. Ah, bueno, ya tenemos todas las órdenes al día, tenemos todas las entradas, todas las salidas, todos los documentos, todo el concepto de distribución de costos aquí que hablamos, distribución de costos de mano de obra y de carga fabril. Sí, están allí estipulados. Sí, quién los hizo, quién dónde generaron toda esta información también debe quedar estructurada, organizada de pronto en una carpeta o en un PDF o en Excel, como ustedes lo quieran almacenar para poder tener en un momento dado esa trazabilidad, esa información. ¿Sí? Entonces aquí también está la opción del reporte. Mire, por ejemplo, aquí el sistema se generó el cuadro de inventarios, se generó el comprobante del comprobante contable, la generación del reporte, se hizo copia de seguridad, ¿sí? Entonces aquí está, como les digo, toda una bitácora de seguimiento, perdón, de acompañamiento de cierre para el proceso. Entonces también pues, es una otra herramienta que tienen los clientes, tienen los usuarios para poder definir el manejo pues, del cierre del periodo. Bueno. ¿Qué más tenemos dentro de las notas o observaciones? Bueno, algunas gráficas que le van a quedar adjuntas también en la presentación. Algunos reportes los que también hemos generado pues, el día de hoy. Y también algunas opciones como a tener en cuenta. Algunas observaciones muy generales. ¿Sí? Se utiliza, por ejemplo, el módulo de reproceso, como les decía, única y exclusivamente se debe utilizar para la distribución de la mano de obra y de la carga fabril. Si se llegan a hacer en un momento dado, bueno, voy a tratar de hacer un movimiento y forza al sistema a hacerle algún tipo de grabación en ese módulo, pues eso va a generar descuadres de inventario después cuando se haga el pegue de los saldos del periodo, porque ya entonces los saldos que yo tenía para este periodo pues no coinciden con los saldos que vienen en el mes presente. Entonces pues eso pues por eso es una invitación a observaciones a tener en cuenta. Lo mismo si trabajan, por ejemplo, si hacen, por ejemplo, movimientos de horas también, o que llegan a hacer procesos de movimientos en horas. En ese módulo de mes de reproceso, estas horas no van a pasar, cuando se peguen los saldos de mes al otro, no van a pasar tampoco al mes presente, ¿sí? Y van a quedar también como definidas, en el caso de las órdenes de producción, van a quedar como tiempos reportados como costos en proceso también en el caso que sean asignadas también allí en este módulo. Entonces básicamente como les decía es para eso. Cuando trabaje también órdenes de producción, recuerden también el cargar los materiales a tiempo, ¿sí? Esto es una parte también súper importante en el tema de los costos, sobre todo en la trazabilidad que ustedes pueden hacer a sus referencias. Porque hablamos de que la trazabilidad o que la información sea a tiempo en lo posible. Coloco pues un pequeño ejercicio así rápido. En el caso que yo genere una orden de producción, abro mi orden de producción por 100 unidades. Y en el momento en que yo hago el descargue de la materia prima, resulta que descargué tan solo para 20 unidades. E hice el ingreso, un ejemplo de un parcial de la mitad de la producción. Ahí ya empieza a haber una afectación de costos, porque no estoy siendo coherente con lo que yo pretendo hacer en el sistema. Para que en la vida práctica, en mi ejercicio, no, sí, es que yo utilicé esto acá, pero no. Y eso también pasa que la información muchas veces no se tiene al día, la información o no se tiene correctamente, o se está al proceso de atraso en la información del módulo de inventarios. Y eso va a ocasionar en que en el momento en que yo genere ese ingreso, pues me va a quedar con un costo X. Y después, cuando voy a generar el último ingreso o el último lote, digamos, así es que voy a ingresar las últimas 10 de esta orden de las 100. Pero no me acordé y resulta que me faltó sacar el empaque, me faltó sacar materia prima, me faltó sacar X y saco 2, 3, 5 materiales. Pues cuando ingreso esas 10 unidades, automáticamente, ¿qué va a pasar? Pues que mi costo de producción va a quedar elevado absolutamente y nos van a generar después, bueno, ingeniero, pero venga, ¿por qué esa orden de producción? ¿Por qué mi producto? ¿Por qué mi costo promedio se dañó si yo venía bien? No venía bien, no venía con unas buenas prácticas en el manejo y uso del sistema.
¿sí? Entonces, eso pues es una invitación a observaciones a tener presente. Y nuevamente, como última recordación, el tema de los procesos conciliatorios o por conciliaciones entre el módulo de inventarios y el área de contabilidad. Y ya aquí tendríamos algunos productos destacados pues, que tenemos como parte pues, de nuestro portafolio, nuestro infograma con todos los módulos que tenemos hoy en día, de pronto para los clientes que hoy en día no tienen todavía todo nuestro portafolio, de una invitación de pronto a verificar qué módulos pueden hacer falta para las compañías, invitarlos también dentro de también nuestro portafolio, el servicio de hosting o uso pues, de Factory en la nube, portales web que tenemos para el caso de los clientes, empleados y proveedores, el conector e-commerce que permite pues, la vinculación de nuestra ERP con su página de internet para compras o para pedidos, inteligencia de negocios, que son indicadores netamente pues análisis financiero gráficos que el sistema tiene hoy en día también, y App Mobile que también. ¿Dudas e inquietudes de los conceptos generales que hemos visto, que hemos tratado? Ingeniero, ¿me puede regalar la presentación para enviárselas en este momento a las personas que están conectadas, a las que se inscribieron a la conferencia? Y para todos recuerden que nuestras conferencias quedan grabadas y depositadas en nuestro canal de YouTube. Les recomendamos por favor que se suscriban para que reciban la notificación cada vez que subimos un video. En este momento tenemos una pregunta, dice, no entiendo cuando se indica que no puede mover horas. Si hubo un error en el cargue de horas, ¿no lo puedo corregir en inventarios? Lo puede corregir en el módulo de inventario del mes presente, sí, pero si se utiliza el módulo de inventario y mes de reproceso, no se debe hacer allí por buenas prácticas del uso del menú. Si tienen más preguntas en este momento, pueden abrir sus micrófonos o dejarlas en el chat. La señora Liliana Pérez nos pregunta, el reproceso de mes, tengo dudas. ¿Nos podría indicar qué dudas tienen el reproceso de mes? Nos pregunta que si el reproceso de mes solo debe hacerlo cuando va a realizar el cierre de mes. Ingeniero. No necesariamente, pues el ideal sería que sí, que se haga un único reproceso que es al final del periodo, pero normalmente el reproceso de mes se atiende o se utiliza ¿para qué? Para cuando tengo de pronto alguna diferencia en el caso de los inventarios, en donde digo, no, pero es que de pronto en los saldos de inventario tengo aquí tengo un dato, pero resulta que si este dato en el proceso de facturación dicen que no tiene las 342, sino que hay menos, ahí se utilizaría los procesos de reproceso, porque lo que va a hacer el sistema es básicamente retroalimentar en esta opción de reprocesar la información, tanto los saldos de inventarios de entradas, salidas y nuevo saldo del inventario, como los costos también que estén asociados en ese mismo proceso de la mano, van de la mano, van juntos. Entonces, pues ya depende por ese escenario. Normalmente, pues el ideal si fuera una sola vez al mes, antes de cierre, pero cuando se presentan de pronto diferencias de inventario, se debe hacer, ¿no? Y para poder hacer este proceso de reprocesos deben estar, recordemos nuevamente, los usuarios fuera de los módulos de compras, de inventarios, de facturación, de planeación de producción o de control de producción, si son los que afectan, pues, la unificación, ya que este módulo, pues, es la columna vertebral de hechos. Ingeniero, nos preguntan nuevamente las personas que nos preguntaron sobre el cargue de horas, que si se podía corregir en inventarios, y si la OP se cierra en el mes que estoy cerrando, ¿me quedaría mal costeado el producto? Bueno, en el caso del reporte de horas, recuerden que en el caso del módulo de inventarios, el sistema, cuando yo genero un reporte de horas y que me quedó la orden de producción, me quedó con unos tiempos que no eran, yo puedo todavía en el mismo mes
dependiendo pues los parámetros que se tengan establecidos para ello, el poder definir o poderle restar tiempos, ¿no? El tema de los tiempos, dependiendo también cómo se esté haciendo la alimentación de estos tiempos, porque si los tiempos los estoy alimentando desde mi módulo del módulo de control de producción, tendría que anular la minuta de producción, la minuta de control, para poder reversar el tiempo. O acá, en el caso del módulo de inventarios, en la opción de grabación de horas y otros costos, se utiliza que es la otra metodología en la cual yo alimento las horas en costos o para las órdenes. Entonces acá, en lugar de definir el tiempo, por ejemplo, que yo tenga acá, yo le digo, mire, en ese mismo centro de costos, yo le voy a decir menos 4.5 horas, digamos, el proceso, aquí pues como no tengo horas disponibles, pues me va a decir que no voy a poder dejar negativos. Pero aquí en el concepto de cantidad de horas, sí me permite esa devolución, digamos, en un momento dado, de restar esos tiempos a la orden. Y ya con el reproceso de mes, nuevamente me va a recalcular ya el dato real de la orden de producción. ¿Qué otra duda o inquietud de pronto? Ingeniero, nos preguntan, ¿y si se recibe la información del mes anterior, debe ir no siempre o cuándo colocarla en sí, en el proceso? Perdóname, me confirma la pregunta. La señora Liliana Pérez, puede encender su Sí, micrófono. Aló. aló. Sí, la escuchamos. Buenos días. Inge, es que quería saber, esa opción que tiene el reproceso, cuando dice recibe información del mes anterior, ¿debe ir siempre en no o en qué veces la puedo colocar en sí? Ok, esta opción de reproceso de mes se utiliza en sí para aquellas empresas que hicimos el ejercicio del día de hoy, que utilizan el mes de reproceso o mes de INV1, como lo llamamos otros usuarios. Entonces, cuando yo utilizo ese módulo de INV1, un mes de reproceso, y hago la distribución de mano de obra y cierro, es cuando yo debo transferir en mi módulo de inventarios vigente, mes presente, es cuando sí le digo al sistema, sí tráigame los saldos de allá para que me pegue los saldos finales versus de proceso y determinado, o todo el inventario general, junto con la nueva tarifa de mano de obra de carga fabril. De lo contrario, si la compañía no utiliza el módulo de mes de reproceso, esta opción irá siempre en no. Gracias, Inge. Vale, Liliana. Héctor, tenemos otra pregunta. Buen día. En caso de que la orden de producción se programe por X cantidad, pero se fabrique en pequeñas cantidades en varios meses, ¿es preferible dejarla abierta hasta que se cargue todo el tiempo y la materia prima en vez de hacer cierres parciales? Bueno, allí podemos tener, digamos, dos escenarios en relación a la orden de producción. Ustedes pueden crear la orden de producción por el periodo que ustedes necesiten tener abierta. 1, 2, 3, 5, 6 meses, 8 meses. ¿De qué depende? Es el cuidado que se tenga en relación a las cantidades por la cual se generó la orden de producción y los insumos que se hayan de pronto generado como salidas a la misma. Porque a veces dice, bueno, sí, yo generé la orden de producción, pues la voy a tener abierta por 5 o 6 meses, pero entonces en el mes 1 voy a hacer apenas un bache de 20 unidades y saco las... si soy juicioso y cuidadoso, no va a pasar nada, el costo debe ser muy coherente en el transcurso de esos 5 meses. Pero, ¿qué puede suceder? Ustedes saben que hoy en día hay mucha afectación de, por ejemplo, si manejo materias primas importadas, que entonces si en ese lapso de tiempos hice un ingreso de una materia prima que era parte de esa orden, pues yo ya sé que a partir de la segunda bache de producción o del tercero, mi costo va a tener un incremento. Entonces, poderla tener abierta en el
periodo que se necesite tiempo abierto, no pasa nada. ¿Qué va a pasar con la orden? Que solamente se verá afectada en el momento en que el usuario le reporte un consumo, bien sea una materia prima o un semielaborado, o bien sea le reporten horas a la orden de producción. ¿Sí? Porque es factible que la orden de producción también, yo la tengo abierto en 2, 3, 4 meses. En el mes 1 saqué materiales, pero en el mes 2 no hice absolutamente nada, la dejé quieta, entonces esos costos se mantienen quietos, o sea, se mantienen iguales, pero en el mes 3 de pronto atendí la orden y resulta que hice fue hacer un lijado a un producto de esa orden, pero no reporté sino horas porque fue un centro de costo. Entonces ahí se verá afectada la orden solamente en relación a las horas que se vieron afectadas. Del resto la orden se mantiene abierta en el periodo. Pero pues ahora todo depende. Como les digo, el cuidado que se tenga en relación a esa apertura. Porque si pasa como hablábamos en el ejercicio anteriormente, si yo voy juicioso sacando material, pedacito, entro poquito, saco poquito a las cantidades y soy cuidadoso, pues voy a tener un costo correcto. Pero si saco todo primero, voy a o al finalizar, me acuerdo de sacar los demás componentes, pues ya sé que voy a generar unos desfases de costos bastante delicados. Entonces ahí la invitación sería, mire, no siga trabajando bajo esa misma metodología porque eso pues le va a ocasionar costos a la compañía o sobrecostos o en fin, más fácil entonces abra la orden de producción solamente para el pedacito del mes y fabrique, cierre su orden de producción y el siguiente mes vuelve y abre otra orden de producción. Ya pues depende pues como es en cada escenario, habrá que obviamente evaluarlo muy bien. La señora Liliana Pérez puede encender su micrófono. Inge, cuando en el caso de que, digamos, hago cierre parciales de la OP, cuando yo hago el documento de cuadre de mes, esos totales saldrían en la parte de abajo de ese documento donde dice inventario inicial de proceso. Eso quedaría como una entrada o como una salida, o cómo se muestra. Él se muestra, en el caso del cuadro de inventarios, en el ejercicio, tengo aquí otros abiertos. Entonces, ¿el cómo lo va a mostrar? El juego es, como dicen, a la inversa, ¿no? Lo que llamamos salidas para el otro es una entrada. Entonces aquí, cuando yo tengo estos costos asociados, ¿sí? Entonces, lo que aquí llamamos, por ejemplo, salida de materiales a producción, que fueron 63, en el caso de proceso, es lo que llamamos como entradas a proceso, que mire que mi dato debe ser coincidente, deben coincidir, ¿sí? De pronto, ¿cuáles no pueden coincidir? De pronto las entradas de producto terminado, porque pues todavía tengo en proceso, o tengo un bache de unas cantidades todavía y no he ingresado, entonces los ingresos sí pueden hacer, pero este ingreso también de las órdenes de producción, que son las salidas de proceso y entran a producto terminado, pues deben estar avaladas con el tipo de movimiento o 35 u otro tipo de movimiento que la sumatoria de ellos me debe dar también el mismo valor. ¿Qué más involucra el proceso de producción? La mano de obra y la carga fabril. Estos 37 u estos 8 millones, ¿cómo están representados? En horas que han sido asociadas a las órdenes de producción para el periodo. De ahí es donde nos va a generar el saldo final del inventario en proceso. Gracias, Inge. Bueno, Liliana. No sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, duda. Si quieren pueden encender sus micrófonos y hacerla en este momento al ingeniero. Si no tenemos más dudas e inquietudes, podemos dar por finalizada la conferencia. Muchas gracias a todos nuevamente por su tiempo, por su disponibilidad. Si hay dudas, inquietudes, pues con mucho gusto nos las hacen saber.
y ustedes tienen conocimiento de los datos de sus ingenieros de soporte o a la directora de operaciones les pueden transcribir, lo pueden colocar de pronto sus necesidades o de pronto alguna necesidad particular para sus compañías, como se los mencionaba, con mucho gusto pues estamos prestos para colaborarles y ayudarles. Muchas gracias a todos, un buen día para todos, muy amables.